Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves del campo almeriense. Ya saben dónde nos están escuchando en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la FM para la capital almeriense, en el 99.7 para Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando en directo en la emisión online en la página web de Marcador Almería, marcadoralmería.com, o quizá nos estén escuchando a través del podcast en diferido en cualquier momento, en cualquier lugar, a la única distancia de un clic en su dispositivo móvil. Solo tienen que entrar a YouTube o a iVoox y teclear FH Almería Radio para encontrar el repositorio de todos y cada uno de nuestros episodios. Hoy es jueves, es día 13 de noviembre y bueno, tenemos varios temas que tratar en el programa de hoy. He estado esta mañana en el simposio de Citrosol en el PITA, en el Parque Tecnológico de Almería, un simposio centrado en la innovación tecnológica y sobre todo en la post cosecha. Y bueno, me he traído algunos testimonios y algunos asuntos que tratar en este programa y con los que debatiremos más tarde con el director de FH Almería, con José Antonio Gutiérrez. Y también vamos a escuchar a una de las ponentes que han hablado esta mañana en el simposio. En concreto vamos a escuchar a Ana Molina Jiménez. Ella es farmacéutica y dietista nutricionista y ha centrado su intervención, que ha sido la primera, en la importancia de las frutas y de las hortalizas para la salud desde el punto de vista nutricional. Esta parte ha sido muy interesante y tiene mucho que ver con el campo almeriense. Pero sobre todo me ha interesado esa segunda parte de su charla, en la cual hablaba de la comunicación y cómo ha ido cambiando la forma en la que los profesionales de la publicidad han comunicado lo importante que es comer frutas y verduras y el valor nutricional que éstas tienen. Y como digo, vamos a escuchar un fragmento de la intervención de Ana Molina Jiménez en ese simposio de Citrosol esta mañana. Y no va a ser el único tema del que vamos a hablar. Quiero decir que en el simposio se han tratado otros temas interesantes. Por ejemplo, Martín Motura de Citrosol ha estado hablando de los riesgos asociados a los procesos de lavado en post cosecha. Este ha sido el tema casi central también del simposio. Y creo que me apetece conocer un poco más a fondo qué hay detrás, ¿no?, de estos procesos de lavado, de esta maquinaria. Así que creo que va a ser muy interesante si en el día de hoy abordamos este asunto con José Antonio. También vamos a hablar de dos compuestos químicos que la semana pasada Fernando Paniagua, el presidente del Colegio de Ingenieros Agrícolas de Almería, nos dijo que se habían solicitado para utilizar en araña roja. Vamos a ver qué información podemos sacar de estos dos compuestos. Si nos sobra tiempo, pues vamos a continuar con lo que nos dejamos pendiente el pasado martes, ese análisis a los temas tratados en el encuentro de las organizaciones agrícolas con la eurodiputada Mireia Borràs. Todo esto y mucho más hasta las 7 de la tarde, y lo vamos a hacer gracias a Ric Duan y a Sanfelec, que hacen posible este espacio. Mi nombre es Luis Aracho, vamos a una muy breve pausa y enseguida nos asomamos a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador.
¡Por los dioses del Olimpo! ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¡El impepinable! Correcto, Zeus. Trueno de Rick Zwan es el impepinable para temprano, con protección total frente a CGMMV y Nueva Delhi. ¿Acaso nos había amenazado Hades con otra calamidad? Sí, tu hermanito Hades. Pero Trueno es Blue Leaf, con resistencia doble. Es el pepino con máxima protección. Es impepinable. Para temprano, Trueno de Rick Zwan. Tu pepino, Blue Leaf, impepinable. ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. Están robando fincas por mi zona y pienso que me puede tocar a mí. Eso es porque aún no conoces a Sanfelec, la empresa almeriense de seguridad especializada en nuestro campo. Ellos montan tu sistema de videovigilancia y alarma sin cuotas. Encuéntralos en el 661-80-3411 o en sus redes sociales. Sanfelec, sistemas de seguridad personalizados en Almería. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves día 13 de noviembre del año 2025. Y empezamos con los tirabeques, que han tenido un único corte de 5,36. Vamos ahora con las judías y empezamos por la tabella, que ha tenido un único corte de 5,36. Ojo con la judía Elda, porque ha tenido un montón de cortes. Ha empezado en 4,76 y ha terminado en 2,36. La perona semi ha tenido un primer corte de 4,20 y un último de 3,86. La perona roja ha empezado en 4,76 y ha terminado en 3,96. La rastra ha tenido un único corte de 4,76. La Strike también ha tenido muchos cortes, ha empezado en 5,18 y ha terminado en 3,08. La Emerite ha empezado en 4,40 y ha terminado en 3,54. Vamos ahora con los calabacines y empezamos por vamos con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 1,18. El español ha tenido un primer corte de 1,17 y un último de 1,05. El Almería ha tenido un primer corte de 1,17 y un último de 0,72. Ahora sí, hablamos de los calabacines y ojo con el fino, porque ha tenido muchos cortes. Ha empezado en 0,91 y ha terminado en 0,53. El gordo ha empezado en 0,82 y ha terminado en 0,55. Hablamos ahora de las berenjenas. La rallada ha empezado en 0,98 y ha terminado en 0,68. La larga ha empezado en 1,18 y ha terminado en 0,97. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,91. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,82. El tomate ramo ha empezado en 0,74 y ha terminado en 0,62. El tomate pera ha empezado en 0,84 y ha terminado en 0,67. Terminamos como siempre con el bloque de los pimientos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 1,11. El picante rojo ha tenido un único corte de 2,03. El padrón ha tenido un único corte de 2,19. El italiano verde ha empezado en 1,11 y ha terminado en 0,81. El italiano rojo ha empezado en 2,83 y ha terminado en 0,78. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,64 y un último de 1,13. El lamullo rojo ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 2,18 y ha terminado en 1,79. El California verde ha tenido un primer corte de 1,62 y un último de 1,23. El California rojo ha empezado en 2,08 y ha terminado en 1,77. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,62
y un último de 1,26. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves, día 13 de noviembre del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Y momento ahora para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con nuestros compañeros de la redacción de FH Almería, Roberto Gutiérrez y Ana Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis, ¿qué tal? Bueno, hola Luis, ¿qué tal? Día completito el de hoy, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hemos tenido todo tipo de información y todo tipo de actividades. Por suerte, estamos más cerca del viernes que del lunes, así que posiblemente eso nos dé la fuerza necesaria para abordar este repaso informativo que empieza con una noticia que dice que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado ya hoy, jueves 13, el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral al aire libre en España como medida preventiva frente a la gripe aviar. La decisión, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, amplía a todo el país el confinamiento que ya afectaba a más de 1.200 municipios considerados de especial riesgo, con el objetivo de evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres migratorias potencialmente contagiadas. La medida se aplicará a todo tipo de explotaciones, incluidas las ecológicas, las de autoconsumo y las que producen huevos o carne para la venta directa. Sí, porque entre las restricciones figuran la prohibición de criar aves al aire libre, de mantener juntas especies como patos y gansos con otras aves de corral o de suministrar agua procedente de fuentes a las que puedan acceder aves silvestres. También se prohíbe la participación de aves de corral en ferias, exhibiciones y eventos culturales, salvo autorización expresa y evaluación del riesgo favorable. El Ministerio ha informado de que hasta la fecha se han detectado 14 focos de gripe aviar en aves de corral, 5 en cautivas y 68 en aves silvestres, todos del subtipo H5N1. Y advierte que un aumento del riesgo por la llegada de aves migratorias procedentes del norte de Europa. Bueno, pues aquí está la información. Hay un problema con la gripe aviar y desde el Ministerio se está pidiendo que tomen precauciones. Yo no entiendo muy bien algunas de las reacciones que he visto a esta noticia en redes sociales. Mira que yo soy el primero que ha criticado profundamente la labor del gobierno o del ministerio cuando han hecho cosas que no me parecían de recibo, pero no entiendo la gente echándose las manos a la cabeza porque tenemos que encerrar las gallinas. Si hay una crisis y una enfermedad, ¿cómo espera la gente que se vaya a proceder, ¿no? No entiendo. A veces creo que nos hace falta separar más el grano de la paja. Vamos a continuar con este repaso. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado el debate celebrado en el Parlamento Europeo sobre la necesidad de rectificar la renacionalización de la política agraria común y evitar recortes en los fondos destinados al campo. Durante su intervención en el Parlamento andaluz, aseguró que el gobierno autonómico seguirá defendiendo al sector primario con uñas y dientes y recordó que la Junta ha gestionado ya el anticipo del 70% de las ayudas de la PAC de 2025, con 725,5 millones de euros abonados a cerca de 190.000 agricultores y ganaderos andaluces. Solo en los primeros 4 días desde la apertura del plazo se efectuaron más de 478.000 transferencias por valor de 603 millones de euros. Fernández Pacheco advirtió, sin embargo, que Andalucía sigue recibiendo menos fondos de los que les corresponden por culpa del Plan Estratégico Injusto diseñado por el Gobierno central y reclamó una rectificación. El consejero también mostró su rechazo al recorte previsto en la PAC post-2027 dentro del nuevo marco financiero de la Unión Europea.
al que calificó de inaceptable para Andalucía. En este contexto, señaló que el próximo 17 de noviembre se celebrará una reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea y confió en que el Gobierno de España cumpla con los agricultores y ganaderos andaluces. Bueno, ese tema es muy importante y también me parece que es digno de comentar, o por lo menos fijarnos en la contradicción que vemos, o más que contradicción, o en la ironía que hay detrás de esta noticia, ¿no? Algo que está en debate hoy en día en la sociedad es esa dicotomía, esa lucha entre Estado-nación y entre ente supranacional, como puede ser la Unión Europea, ¿no? Por parte de muchas formaciones se está pidiendo volver un poco al modelo de Estado-nación. Sin embargo, lo que se está proponiendo aquí para la PAC es que sean los propios estados los que terminen repartiendo el presupuesto, y esto a todo el mundo, o sea, al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, le está pareciendo mal. Entonces, podemos quedar en que se está prefiriendo el modelo de entes supranacionales, pero es que es la Unión Europea la que está proponiendo el recorte. Entonces, bueno, me da la sensación que al final somos impotentes y lo único que nos queda es esperarnos a informar sobre si al final el recorte ha sido de 22 o de 6. De momento continuamos con las noticias y les contamos que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado que no activará la retirada de aceite de oliva para la campaña 2025-2026 al no cumplirse las condiciones establecidas para ello. Según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, no se ha alcanzado el umbral previsto en la normativa que exige que la suma de las existencias iniciales y las estimaciones de producción llegue al 120% de la media registrada en las 6 campañas anteriores. El departamento que dirige Luis Planas ha precisado que según los datos comunicados por las comunidades autónomas y los operadores del sector a través del sistema SIMO, las cifras actuales de producción y existencias se sitúan por debajo de ese límite. De este modo, la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios ha determinado que no es necesario establecer un porcentaje de retirada de aceite de oliva para la próxima campaña. Y terminamos con un poquito de información empresarial, ya que la empresa Rovensa Next ha nombrado a Adriana Buch como nueva directora de producto, lo que viene a ser el LinkedIn Chief Product Officer, y es un cargo que asume, que ya ha asumido con efecto inmediato, y que va a reportar directamente al CEO del grupo, Javier Calleja. Con casi 2 décadas de experiencia internacional en compañías como Cooper, Clariant y BASF, Buch será responsable de integrar las áreas de I+D, regulación, marketing estratégico y propiedad intelectual, impulsando la innovación y la eficiencia operativa del grupo. Sustituye en el puesto a Joao Murta Cardoso, quien retoma su función como responsable de fusiones y adquisiciones. El nombramiento refuerza la apuesta de Rovensa Next por la sostenibilidad y la transformación digital del sector agrícola, en un contexto de fuerte crecimiento del mercado de bisoluciones. Buch, reconocida por Forbes como una de las 50 mujeres más influyentes del agronegocio brasileño, se ha mostrado ilusionada con esta nueva etapa y con el reto de acelerar la innovación y generar valor duradero para los agricultores. Con su liderazgo, la compañía busca consolidar su posición como referente mundial en bioestimulantes, biofertilizantes, biocontrol y otras soluciones biológicas para una agricultura más eficiente y sostenible. Muchas gracias a Ana y a Roberto por ampliarnos las noticias. Recuerden que si quieren ampliar aún más esta información, pues está disponible en la portada de fhalmería.com. Vamos a terminar como siempre con la información de la Agencia Estatal de Meteorología y empezamos con el riesgo de incendios que para mañana, viernes día 14, en la provincia de Almería está totalmente desaparecido. No hay ni rastro del riesgo de incendios, ya que parece ser que la EMET da por hecho que vamos a tener jornadas lluviosas y vamos a comprobar si eso es así con el parte meteorológico. Empezamos con el área metropolitana de Almería, donde para hoy, jueves día 13, se espera que haya precipitaciones en las últimas horas del día y continúa
esa alerta amarilla por vientos costeros. Para mañana, viernes 14, se espera una jornada totalmente marcada por las lluvias que se podrían alargar hasta por lo menos la semana que viene. También va a continuar esa alerta amarilla por vientos costeros en el área metropolitana de Almería. Y en cuanto a las temperaturas, ojo, porque vuelven a bajar ya mañana, viernes día 14, con temperaturas que van a oscilar entre los 17 de mínima y los 24 de máxima, es decir, va a bajar por lo menos 3 grados la temperatura, pero ojo, porque el descenso de las temperaturas no acaba aquí, va a seguir bajando y la semana que viene podríamos incluso rozar una cifra que baje de la veintena. Vamos a ver cómo está el asunto en el poniente almeriense. También hay una gran posibilidad de precipitaciones en las últimas horas de la jornada de hoy jueves. Seguimos teniendo en el poniente también esa alerta amarilla por vientos costeros. Y ojo, porque para mañana, viernes día 14, hay hasta un 100% de probabilidad de precipitaciones. Si pudieran ustedes ver este parte de la EMET, pues está todo lleno de nubecitas con lluvia hasta por lo menos la semana que viene. Vamos a tener un fin de semana pasado por agua, o así lo dice la EMET. Y vamos a continuar con esa alerta amarilla por vientos también mañana viernes en el poniente almeriense. En cuanto a temperaturas, también bajan mañana en el poniente. Vamos a pasar de 29 de máxima que hemos tenido hoy a 24 de máxima, y la mínima se va a quedar en 15 grados. Y ojo, porque la temperatura, al igual que en la capital, podría seguir descendiendo hasta la semana que viene. Nos vamos al levante almeriense, donde no parece que hoy jueves haya mucha probabilidad de precipitación, pero sí que tenemos esa alerta amarilla por vientos costeros, y sí que mañana, viernes día 14, casi seguro van a llegar las precipitaciones al levante. En cuanto a las temperaturas, también van a bajar. Vamos a tener, bueno, ojo, porque aquí sube la mínima y baja la máxima. Vamos a estar entre 15 grados de mínima y 22 de máxima, y también podría seguir bajando durante el fin de semana, aunque tengo que decir que la cosa, quizá por la lluvia, va a estar bastante estable. En el levante dan lluvias para mañana viernes, para el sábado, para el domingo y para el lunes, así que podríamos tener también en el levante un fin de semana pasado por agua. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde da probabilidad de precipitación para las últimas horas de la jornada de hoy, jueves día 13, y para mañana viernes 14 también tenemos una probabilidad de precipitación muy alta. Estamos hablando, según la EMET, de un 85%. Las temperaturas van a bajar también, vamos a estar entre 12 grados de mínima y 22 en el valle, y la probabilidad de precipitación, al igual que en el resto de la provincia, se va a alargar hasta principios de la semana que viene. En resumen, la EMET vaticina un fin de semana pasado por agua en toda la provincia de Almería, así que vamos a ver finalmente cómo se desarrolla este pequeño episodio de lluvias. Nosotros enseguida estamos ya aquí y continuamos con el análisis y continuamos hablando de agricultura. Momento para el análisis y el debate, como siempre, con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, tengo
muchísimas cosas que preguntarte, muchísimos asuntos que tratar. Tenemos también tiempo de sobra, pero ya sabes que me gusta empezar siempre preguntándote por tu opinión, por tu visión particular de la actualidad agrícola en el día de hoy, que es día 13 de noviembre y que estamos a punto de entrar en unos días en los que la EMET nos va a dar lluvias. No me las creo. La lluvia es eso que cae del cielo, que es muy húmedo, ¿no? Sí, que si no estás debajo de un techo te moja. Sí, pues yo llevo ya muchísimo tiempo esperando a ver si podemos ver la lluvia, porque creo que fue en el mes de marzo del año pasado cuando ya nos cayó muchísima lluvia y no precisamente estábamos aquí en Almería, venía de viaje de Valencia y por la carretera de Fuente Leguera pues sí hubo unas tormentas enormes que se iluminaba el cielo por la noche. Desde entonces yo no recuerdo que haya caído tanta agua. Recuerdo que en aquel diluvio se empezó a especular que íbamos a tener un problema con la sandía porque se estaban polinizando las sandías que luego se iban a recolectar hacia el mes de mayo-junio. Y tuvimos la suerte de que no, de que la sandía, algunas se vieron afectadas, pero las que venían con posterioridad no tuvieron ningún tipo de problema porque ya vino un tiempo extraordinario que lo hemos mantenido hasta ahora y que en cierto modo es culpable de que el Trix parvispinus en algunos sitios haya cargado hasta el 20% de lo que tenía previsto la empresa recolectar de pimiento, ¿no? Y ya no me estoy refiriendo a una finca en concreto, sino a muchas fincas, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente, a ver si ahora el frío y estas temperaturas que parece que definitivamente van a bajar de 20 grados, frenan un poco la eclosión de esos huevos que hacen que proliferen las unidades de parvispinus y que la industria, la fauna auxiliar, pues pueda hacer su trabajo y ayudar a contener esta plaga que tanto daño está haciendo, que tantas preocupaciones y tanto dinero está costando a los agricultores en la campaña de este año. Bueno, tengo varios temas preparados para hoy. Uno sí que gira más en torno al Trix parvispinus, pero antes me gustaría comentar contigo, porque hoy, esta mañana, se ha celebrado un simposio en el edificio Tecnova, en el Pita. Un simposio pues organizado por la empresa Citrosol y que ha estado centrado en la post cosecha. Ha habido varios temas, lo podemos comentar ahora uno por uno, pero primero quiero escuchar un testimonio, ya que la primera conferenciante ha sido Ana Molina. Ella es farmacéutica y dietista nutricionista y ha comenzado este simposio hablando de la importancia para la salud del consumo de frutas y hortalizas. Y también ha hablado de cómo esa importancia ha evolucionado en los medios de comunicación en los últimos 10-20 años. Hemos podido hablar con ella, ha tenido la gran amabilidad de acompañarnos unos minutos, así que me gustaría que tú y nuestros oyentes pudierais escucharla y enseguida comentamos. Pues estamos aquí con Ana Molina Jiménez, ella es farmacéutica y dietista nutricionista. Acabamos de escuchar su intervención precisamente en ese simposio de Citrosol, simposio sobre post cosecha e innovación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar estos minutitos con nosotros. Hola, muy buena, encantada siempre. Tu ponencia era sobre nutrición, era sobre salud, muy asociada a productos y cultivos como los que podemos encontrar en el campo almeriense, y me ha llamado la atención por eso, porque siempre intentamos desde nuestro programa asociar esos dos conceptos, ¿no? Entonces te pregunto, ¿tiene sentido, ¿no?, hablar de salud y nutrición en un simposio de post cosecha? Pues claro que sí, todo el sentido del mundo, ¿no? Sobre todo aquí en Almería, donde somos la cuna, ¿no?, de la producción de frutas y verduras, que son la base y el grupo principal de alimentos que no pueden faltar en la alimentación saludable de ninguna casa. ¿Tú crees que de un tiempo a esta parte en concreto, desde el COVID-19, hay más concienciación sobre la importancia de la salud en los alimentos?
Sí, es una cosa que va creciendo poco a poco, según cada vez tenemos más información, cada vez conocemos más, y el conocimiento es lo que nos da también el poder de poder elegir aquellas opciones más saludables. Es cierto que hubo una pequeña crisis del consumo de frutas y verduras justo después de la pandemia, pero porque también hubo una sensación de libertad que nos hizo un poco desviarnos, ¿no? Pero sí que es verdad que enseguida esto se ha revertido, hemos cogido una conciencia enorme de la importancia que tiene el cuidarnos y la alimentación para tener una salud a prueba de bombas, básicamente. Me ha llamado muchísimo la atención en concreto de tu ponencia esa parte de la comunicación, ¿no? De cómo comunicar la salud de los productos. ¿Crees que desde Almería tenemos los deberes hechos? Creo que se ha avanzado muchísimo de cómo lo veníamos haciendo a cómo se hace ahora. Ya hay una conciencia mucho mayor y se empieza a comunicar, ya se está comunicando todo este conocimiento. Ahora bien, ahora hace falta comunicarlo bien. Se ha dado un paso súper importante, que es empezar a tener conciencia, a conocerlo y a comunicarlo, y ahora tenemos que comunicarlo bien. Por eso estoy haciendo más hincapié ahora en la importancia de no solamente conocer estas propiedades nutricionales, sino cómo comunicarla de manera adecuada, acorde con la legislación, con la industria alimentaria, para que esto nos ayude a posicionarnos con un mayor nivel también como sector. Pues te agradezco mucho que hayas estado estos minutos con nosotros. Animo a todos los oyentes a que se acerquen a tu trabajo porque me ha resultado muy interesante. Muchísimas gracias siempre por divulgar las propiedades nutricionales saludables de fruta y verdura. Gracias a vosotros. Bueno, pues te traslado a ti la misma pregunta que le he hecho esta mañana a la farmacéutica y dietista nutricionista Ana Molina. ¿Tiene sentido hablar de nutrición y salud en un simposio de post cosecha? Sí, muchísimo. Cuando hablamos de cosecha, estamos hablando de productos que se cultivan en el campo. Los productos que se cultivan en el campo son parte de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea ahora mismo es la más sana que hay para el ser humano. De hecho, FH Almería ya celebró un congreso en el que se demostraba que el consumo de frutas y hortalizas reducía la posibilidad de padecer algún tipo de cáncer. Eso ya lo hicimos en el Hotel Don Manuel, hoy desaparecido, hace ya unos cuantos años, y vino un oncólogo que estaba desarrollando unas investigaciones en el Instituto Oncológico Catalán y nos vino a traer los resultados y nos quedamos sorprendidos de lo positivo que era. Evidentemente, si tú me dices que hay que hablar de máquinas, ¿no? Pues seguramente te puedo dar la razón, pero evidentemente me imagino que en ese simposio lo que querían hacer era demostrar la importancia que tenía el producto que se estaba trabajando en la poscosecha, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que está muy bien que se hagan máquinas para presentar los productos al consumidor de la mejor manera posible y fomentar su consumo. Pues sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo. He tomado notas esta mañana en las ponencias para ir preguntándotelas en el programa, y algo que me ha llamado mucho la atención es que en esa parte de la comunicación ha hablado del reglamento de la Unión Europea número 432/2012. ¿Qué es este reglamento? Pues lo que viene a decir es que para hacer publicidad de un producto, de un alimento, tiene que tener un mínimo de ciertas propiedades para poder... ella ha utilizado... creo que ha utilizado el término claim, ¿no? Que es un término publicitario. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, tienes un calabacín y quieres poner alto contenido en antioxidantes, ese calabacín o ese producto tiene que tener por ley estipulado un cierto porcentaje de ese compuesto o ese beneficio o ese nutriente en comparación con la dieta recomendada. Es decir, hasta ese punto se controla lo que se dice de los alimentos, ¿no?
Hombre, yo me imagino que eso se habrá hecho así para que no se te vayan a colar otros alimentos con etiquetas que no sean correctas, que vayan buscando simplemente que se puedan vender, pero y sí engañar al consumidor. De esta manera, pues ese reglamento limita un poco el uso que se hace de la nomenclatura para no confundir al consumidor. Me parece perfectamente bien, ¿no? Y hasta qué punto. Evidentemente las frutas y hortalizas me imagino que tendrán fácil cumplir con los requisitos de ese reglamento, porque está más que demostrado que son pues alimentos muy sanos para el consumo humano. Claro, entonces ella lo que hacía era abrir un debate respecto a esto. ¿Por qué? Porque, vale, según lo que acabamos de hablar, ¿qué pasa cuando una empresa almeriense se especializa? O sea, ha abierto un debate en torno a cómo una marca se diferencia respecto a otra cuando hace algo como, por ejemplo, calabacines, pepino. Entonces dice, claro, si una empresa almeriense se especializa en hacer hortaliza especialmente nutritiva, ¿cómo consigue diferenciarse de cara al consumidor, ¿no? Y ha llegado a decir que prácticamente la única manera que tienen de diferenciarse es a través, o yo lo he entendido así, a través de la cuarta gama, porque en esa cuarta gama sí que se puede utilizar más branding, es decir, más herramientas en el empaquetado, más anuncios, pero claro, la pregunta es interesante, ¿no? Si una empresa se está dedicando a hacer, vamos a decir, no sé, pimientos más nutritivos que otra, ¿cómo puede reflejar eso en la comunicación? Pues hombre, la verdad que yo no lo sé. Me imagino que cualquier tipo de producto tiene un etiquetado. Me imagino que haciendo un análisis del pimiento, incluyéndolo en el etiquetado, podría servir, ¿no? Siempre y cuando tenga una base científica que se pueda demostrar, ¿no? Creo que no se hace porque serían más gastos, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto el reflejar eso en el etiquetado daría un plus de venta a ese producto. Habría que calcular los beneficios de poder informar un poco más al consumidor para vender un pimiento simple y llanamente que toda la vida pues se ha vendido sin tener que destacar sus calidades nutricionales y sus características fundamentales. Ella ha puesto el ejemplo de los kiwi Zespri, que ha comentado que de toda la vida siempre se ha hablado que los kiwis te ayudan a ir al baño. Pero claro, para Zespri poder poner algo así en su publicidad, ha tenido que hacer un estudio enorme, invertir muchísimo dinero para llegar a la conclusión que ya se sabía, pero con un estudio detrás. Por lo tanto, ya se puede reflejar en la publicidad. Hombre, eso a mí me parece que somos más papistas que el Papa, porque todo el mundo sabe que el consumo del kiwi favorece el tránsito intestinal. Es lo mismo que si hay que hacer un estudio del efecto que produce en el tránsito intestinal los higos o las brevas, ¿me entiendes? Entonces, o las ciruelas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Me imagino que todo eso que va más allá de poder demostrar lo que ya se sabe, sino tener precauciones de que cualquiera no pueda intentar decir cosas que no son, y lo que se puede hacer es perjudicar la decisión del consumidor en favor de una venta que quiera hacer el que quiera poner en marcha ese tipo de iniciativa, ¿no? Con lo cual, pues todo esto me invita a pensar que son precauciones que se toma la norma para que se use bien. Uh-huh. Pues esto respecto a la primera parte del simposio, y tenía especial ganas de comentar contigo la parte central o la parte mollar del simposio, porque se ha centrado mucho en la importancia de el lavado y del tratado de los productos en post cosecha, ¿no? Os han venido a comentar algunas alternativas de citrosol en el desinfectado, en esas máquinas de lavado que hay en los almacenes. Por ejemplo, nos han dicho que ya la Unión Europea está poniendo restricciones en cloratos y percloratos. Nos han comentado también hasta qué punto puede alargarse la vida comercial de un producto al tratarlo. Y yo quería preguntarte, bueno, también lo peligroso que puede ser si según qué patógenos se quedan en el agua de las lavadoras. Entonces tú, en tu experiencia, que es muy amplia dentro del mundo de la exportación hortofrutícola, ¿hasta qué punto crees que las empresas
se centran e invierten o se preocupan de todo ese proceso, los procesos de lavado, las lavadoras, etcétera? Pues hombre, yo por la experiencia que tengo sé que se preocupa muchísimo, ¿no? Y es necesario que se preocupen. Yo he conocido casos de haberse contagiado con una bacteria en lechuga, ¿no? Y tener la bacteria y estar hospitalizado 2 meses hasta que han conseguido sacar la bacteria del cuerpo humano, ¿no? Y en algunos casos no se consigue, se muere la persona. Evidentemente, hay que tener en cuenta que en un centro de manipulado hay muchas personas. En esas personas puede haber todo tipo de organismos biológicos que de alguna manera puede llegar a las hortalizas, y no es lo mismo esa imagen idílica de un huerto en el que solamente vas tú, que estás esperando que el tomate se ponga maduro para cogerlo y comértelo. Ahí hay muchas menos posibilidades de que haya una contaminación. Evidentemente, si tú llevas toneladas de tomates a un centro donde hay 400 personas trabajando que tienen que manipular el producto, ese producto tiene que ir luego a otros sitios donde se expone para venderlo, pues evidentemente si hay un lavado correcto con un desinfectado, habrá muchas más posibilidades de que llegue higiénicamente bien al consumidor final. Amén de que todavía se recomienda, una vez que se ha vendido el producto, que se vuelva a lavar en casa, evidentemente. Y luego, pues otra cosa, el producto que se usa para ese desinfectado hay que tener mucho cuidado a ver de qué se trata. Bueno, vayamos a hacer todo el trabajo perfectamente y ahí metamos la pata con un producto que deje impregnado la hortaliza, que luego pues sea pues perjudicial para consumirla. Sí, o que genere restos, ¿no? Que nos sirvan, en todo eso, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber qué es lo que se tiene que utilizar. Subproductos, esa es la palabra que buscaba. Eso tampoco es bueno, ¿no? Si tú estás utilizando un producto y después de lavar vas a tener un subproducto y no vas a saber cómo tratarlo, es un problemón. Sí, evidentemente. No. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo esto. Hay una normativa muy estricta que hay que seguir. Perdón, porque hay muchas veces se intentan usar productos para conservar mejor el aspecto de la hortaliza o de la fruta. Se usa en naranjas, sí, las ceras y todo eso. Estas ceras que se usan mucho en las manzanas para que brillen un poco más. También se ha comentado en el simposio que ese tipo de tratamiento se ha demostrado que reduce mucho la pérdida de peso del producto y alarga su vida comercial. Sí, ese es uno de los grandes problemas, que todas las frutas y hortalizas, una vez que se desprenden de la planta, ya empiezan a perder peso porque tiene un alto componente de agua. Eso, el que más le pasa, uno de los que más le pasa, es el pepino Almería. ¿Y qué es lo que se hace con el pepino? Se le pone una película de plástico para comercializarlo con el objetivo de que llegue a mercado de la mejor manera posible, ¿no? También es una forma de protegerlo, pero aún así, cuando se le quita la película de plástico hay que lavar. Dicho lo cual, vale, para terminar este tema, tenemos empresas, tenemos científicos, tenemos una cadena de personas preocupándose de este asunto, de que no haya patógenos en el agua, en el producto, de que no haya fitosanitarios que dejen residuos. Claro, esto me hace preguntarme hasta qué punto tenemos que estar preocupados de un acuerdo como el Mercosur, ¿no? Porque no sé si tú crees que desde Hispanoamérica o Sudamérica van a llegar productos tan cuidados como los de Almería. Pues es una pregunta arriesgada, yo no lo sé. Lo que pasa es que lo que no podemos dar una respuesta partiendo de nuestros prejuicios. O sea, allí hay países que su desarrollo, digamos, no es como el de España, porque tienen gobiernos, digamos, de dudosa legalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos llegan imágenes de Venezuela, nos llegan imágenes de Cuba, nos llegan imágenes en otros momentos de Colombia y de Brasil, y podemos presuponer que las cosas no se hacen como aquí en España.
Pero lo mismo nos pasa cuando los productos vienen de Marruecos, evidentemente, o cuando vienen de Senegal o cuando vienen de Sudáfrica. Ahora hay una enorme guerra con la naranja que llega de Sudáfrica, ¿no? Pues no lo sé, no sé hasta qué punto, pero me imagino que las autoridades tienen controles controles correctos para analizar la salubridad y pues el correcto uso y manejo de todo ese tipo de frutas y hortalizas que van con destino al consumo humano, independientemente del país que vengan. Pues nos vamos a quedar con esta reflexión para terminar ese tema y enseguida estamos con más asuntos. El otro día comentamos un corte, un sonido, un audio que distribuyeron, está bien dicho, ¿no? Desde COAG, desde la organización agrícola, y quería utilizar este corte, es un corte de Andrés Góngora, del secretario provincial de COAG, para reflexionar y para informarnos sobre un par de productos que se ha pedido su uso, se ha pedido que se permita su uso para combatir la araña roja. Vamos a escucharlo. Tal y como se anunció el pasado viernes, desde la organización agraria COAG se mantuvo un encuentro con el consejero de Agricultura, con el delegado de Agricultura en la provincia de Almería y el resto de organizaciones agrarias junto a COESPAL, para abordar el grave problema que existe en la provincia de Almería en plaga en los cultivos hortícolas. Desgraciadamente no tenemos novedades en cuanto al registro de nuevas materias activas para luchar contra las plagas. Se ha avanzado algo en cuanto a materias activas para la araña roja, pero desgraciadamente para el Thrips barbispino no hay avances porque, sobre todo, los fabricantes de productos fitosanitarios no nos indican qué materia activa sería por la cual deberíamos de reclamar la autorización excepcional. Por lo tanto, al no tener una respuesta por parte de los fabricantes, es muy difícil que podamos exigirlo. Sí se nos anunciaron los avances en cuanto a lucha biológica, pero desde luego eso no está en el corto plazo. Hay un tema importante que se abordó en la reunión y son las ayudas anunciadas para los afectados por las plagas, y en este caso solo se ciñen al Thrips barbispino y al pimiento. Van a salir en los próximos días, se habla de en torno a 17.000 euros por explotación o por hectárea, queda por definir la ayuda, pero para nosotros son claramente insuficientes. Hay un presupuesto de 3 millones de euros, se queda corto y además estamos planteando medidas que no solamente sean una ayuda directa para los agricultores que han arrancado el cultivo. Estamos planteando líneas de financiación, créditos blandos, estamos planteando refinanciación de deuda y sobre todo garantizar que los agricultores la campaña que viene vuelven a sembrar pimiento. Esto es fundamental para la provincia de Almería. Por eso exigimos replantear estas ayudas, dotarlas de más presupuesto, incluir otras administraciones en la búsqueda de nuevas líneas de ayuda, movilizando fondos andaluces, que bienvenidos están, pero también fondos del Ministerio y fondos de la Unión Europea. Vamos a seguir exigiendo que nos podamos sentar a diseñar todas estas medidas. Es fundamental y no solamente para el Thrips y para pimiento. Los cultivos afectados van mucho más allá de pimiento y de Thrips. Bueno, me quedo con dos conceptos. El primero es esa falta de fitosanitarios para el Thrips barbispinus, y luego ha comentado que se ha avanzado algo en araña roja. Nosotros la semana pasada estuvimos entrevistando a Fernando Paniagua, al presidente del Colegio de Ingenieros Agrícolas, y le preguntamos exactamente eso, ¿no? ¿Qué materias podían ayudar a la provincia de Almería a luchar contra las plagas? Nos dijo que de momento no hay nada que sirva al 100% contra el Thrips barbispinus, pero sin embargo sí que nos comentó que de cara a la araña roja se ha avanzado algo. Vamos a oírlo.
Claro, por eso en ese comité se han hecho la petición de 2 productos principales, que es el acramite, por ejemplo, el dinamite, productos que van encaminados a ayudar a mantener estas plagas a raya. Pero mucho me tengo que equivocar, pero que yo creo que no se van a conseguir por lo que te digo, porque Europa no está por la labor y eso es complicado. Bueno, no hay mucho optimismo en sus palabras, pero sí que me parece importante porque, lo que dice André Góngora, ¿no? Parece que hemos avanzado algo en araña roja. Hablaba de dinamite y de acramite y yo he estado investigando y los principios activos que hay detrás son el acequinocil y el bifenazate. El primero es un acaricida de la familia de las naftoquinonas que actúa sobre la cadena respiratoria mitocondrial, produciendo fallo energético en ácaros. Es principalmente de contacto. El bifenazate es también un miticida que inhibe el complejo tercero mitocondrial. También es de acción por contacto y es eficaz contra distintas especies de araña y con actividad sobre huevos en muchas formulaciones. Pero hay muy poca probabilidad de que estos compuestos tengan un control efectivo sobre el Thrips parvispinus, solamente contra la araña roja. También he estado viendo cuál es la legislación actualmente en la Unión Europea y ambos compuestos están aprobados. Entiendo que es un trámite más con el Ministerio que otra cosa. Entonces quiero saber tu opinión respecto a todo este tema. Tenemos aquí 2 compuestos que ya se han pedido, pero de momento solo para araña roja. Bueno, la araña roja no es tan peligrosa como el parvispinus y esos compuestos pues lo que pueden ayudar un poco a combatir la araña roja, que también es molesta, ¿no? Y también produce daños, pero bueno, el objetivo no es ese, el objetivo es el parvispinus y ya ha dicho el presidente del Colegio de Ingenieros de Almería que a corto plazo no se espera nada. Y ahí está la desesperación de muchos agricultores que a corto plazo están viendo que no pueden combatir el parvispinus, el tiempo no les acompaña y ven cómo la cosecha se les está mermando hasta niveles que ya pues seguramente no la harán rentable, ¿no? Porque si la cosecha, después de pagar todos los gastos, hay un 20% que se te queda libre para que tú puedas tener beneficios y ese 20% se lo ha quedado el parvispinus, pues prácticamente lo que estás haciendo es cambiar el dinero. Estás consiguiendo el dinero para pagar la deuda que has generado con la cosecha, pero ganar dinero poco, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Que seguimos con lo mismo. Me da la sensación de que tenemos una ansiedad enorme por conseguir la varita mágica que haga que el parvispinus desaparezca. Y de momento lo más preciso es que esas temperaturas que has comentado al principio del programa sigan bajando para que la eclosión de huevos se vaya haciendo con más tranquilidad y la fauna auxiliar pueda hacer un trabajo más efectivo que el que ha hecho desde el mes de julio hasta ahora. Uh-huh. Otra cosa que se comentaba también es que lo que va a hacer falta va a ser líneas de crédito para esos agricultores que vayan a perder su cosecha por culpa del TRIPS. Tú, todos estos asuntos de las líneas de crédito, de las ayudas y tal por parte del Estado, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves una solución buena? Bueno, es una buena solución, pero que eso simplemente lo que hace es aliviarte la estrechez que te produce el no disponer de líquido propio generado por ti mismo, ¿no? Pero que eso no son beneficios. Eso simplemente te ayuda a soportar la pérdida. Y evidentemente la banca sí está muy por la labor de ayudar a los agricultores, entre otras cosas porque los agricultores tienen, digamos, una garantía enorme. Los invernaderos valen mucho dinero y tienen una gran garantía con sus propias explotaciones. Se puede dar algún caso de algún agricultor que se encuentre por circunstancias muy propias con una tasa de endeudamiento demasiado alta y ahí puede haber algún problema, pero por norma general cuando se habla de ayudas para los agricultores, en ocasiones las entidades bancarias que están cerca del campo, como puede ser el caso de Cajamar, ya tienen previsto esas ayudas sin que el gobierno le diga nada, ¿no? Y luego a unos intereses muy competitivos, ¿no? Eso sí suele ocurrir. Está bien que Andrés Góngora lo pida, que es necesario, y está también muy bien que las administraciones, si tienen algo que decir al respecto o ayudar al respecto, que lo hagan.
Pues estamos ya a punto de terminar. Presumiblemente, si no hay ningún cambio de planes, mañana vamos a tener al propio Andrés Góngora aquí con nosotros y va a poder responder a nuestras preguntas. Pues sí, yo tengo que comentar que afortunadamente llevamos unos años de cosechas muy positivas desde el año 2020 y la actividad sindical en el campo pues ha sido muy tenue, ¿no? Pero este año sí se le ha presentado un año de trabajo a Andrés, ¿eh? Y mañana le preguntaremos. Pues sí, efectivamente, tendremos la oportunidad de preguntarle de este asunto y de otros más, pero ya será mañana. Muchas gracias, José Antonio, por estar una tarde más. Bueno, pues mañana más. Y gracias también a los oyentes por acompañarnos un día más. Gracias a Rick Zuan y a Sanfelec por hacer posible este espacio. Les dejamos con la programación de Radio Marcador Almería. Mi nombre es Luis Aracho y me despido hasta mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves día 13 de noviembre del año 2025 y empezamos con los tirabeques que han tenido un único corte de 5,36. Vamos ahora con las judías y empezamos por la tabella que ha tenido un único corte de 5,36. Ojo con la judía Elda, porque ha tenido un montón de cortes. Ha empezado en 4,76 y ha terminado en 2,36. La perona semi ha tenido un primer corte de 4,20 y un último de 3,86. La perona roja ha empezado en 4,76 y ha terminado en 3,96. La rastra ha tenido un único corte de 4,76. La estrique también ha tenido muchos cortes, ha empezado en 5,18 y ha terminado en 3,08. La emerite ha empezado en 4,40 y ha terminado en 3,54. Vamos ahora con los calabacines y empezamos por vamos con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 1,18. El español ha tenido un primer corte de 1,17 y un último de 1,05. El Almería ha tenido un primer corte de 1,17 y un último de 0,72. Ahora sí, hablamos de los calabacines y ojo con el fino porque ha tenido muchos cortes. Ha empezado en 0,91 y ha terminado en 0,53. El gordo ha empezado en 0,82 y ha terminado en 0,55. Hablamos ahora de las berenjenas. La rallada ha empezado en 0,98 y ha terminado en 0,68. La larga ha empezado en 1,18 y ha terminado en 0,97. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,91. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,82. El tomate ramo ha empezado en 0,74 y ha terminado en 0,62. El tomate pera ha empezado en 0,84 y ha terminado en 0,67. Terminamos como siempre con el bloque de los pimientos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 1,11. El picante rojo ha tenido un único corte de 2,03. El padrón ha tenido un único corte de 2,19. El italiano verde ha empezado en 1,11 y ha terminado en 0,81. El italiano rojo ha empezado en 2,83 y ha terminado en 0,78. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,64 y un último de 1,13. El lamullo rojo ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 2,18 y ha terminado en 1,79. El California verde ha tenido un primer corte de 1,62
y un último de 1,23. El California rojo ha empezado en 2,08 y ha terminado en 1,77. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,62 y un último de 1,26. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves, día 13 de noviembre del año 2025.